Apostasía. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá apostasía. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La palabra farsante hace referencia a un actor de teatro que finge lo que no es ni siente para representar un papel. Farsante también es una persona dedicada a representar farsas. En cuanto a la apostasía, esta significa rechazar y apartarse de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La epístola de Judas, así como la segunda carta de Pedro, tratan sobre la apostasía y los problemas que provocan dentro de la iglesia, y describe a los líderes y guías que fingen o aparentan ser lo que no son. Después del saludo, el apóstol hace una exhortación, amonestación o súplica para convencerlos a cuidar su fe. Les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De entrada, los exhorta a contender ardientemente por su fe. Han de defenderla con pasión y fervor, comparando, debatiendo, contraponiendo opiniones o puntos de vista para defender ardientemente la fe que ha sido dada a los santos, a los apartados del pecado, para ser de Jesucristo. El cristiano no es contencioso, pero cuando se trata de proteger el mensaje y a las personas para que no sean estorbadas o confundidas, la situación es muy diferente. Por ejemplo, Pedro maldijo a Simón el mago porque estorbaba a las personas para que no recibieran el evangelio en Samaria. Pablo, por otro lado, también maldijo a Elimas porque era tropiezo al procónsul Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, en Chipre. Porque este Elimas quería engañar al procónsul para que no recibiera el evangelio. Y aún hasta el día de hoy, siempre vamos a encontrar personas que tratan de estorbar a otros para que reciban el evangelio, la palabra de Dios. La razón de la preocupación de Judas era que en la iglesia algunos hombres farsantes habían entrado encubiertamente, ocultos de forma dolosa, y se refiere a ellos como los que desde antes de la fundación del mundo fueron destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los impíos dentro de la iglesia convierten la gracia de Dios en libertad para seguir pecando, hablando mentiras contra Dios y contra Cristo nuestro Salvador. Por tal motivo, todos los que hemos sido llamados, hemos de contender y defender desde el púlpito, a través de nuestros celulares, o de manera escrita, o de persona a persona, nuestra fe. El Evangelio de Judas exhibe a estas personas como blasfemos. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, de su obra o de sus atributos. En la ley que Dios le dio a Moisés, esto era un delito grave. En Levítico 24, 10 al 16, leemos: que el hijo de una israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron
pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrélo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su propia iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Para los hebreos, un hombre era una representación simbólica del carácter de una persona. Contendamos por nuestra fe. Mientras haya esperanza para que otros sean salvos, debemos hacerlo. Dice el texto: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cada día somos testigos de la acelerada descomposición y corrupción moral, crímenes de odio a mujeres, a jóvenes, incluso a niños, movimientos que exigen derechos y tratan de imponer su ideología aún a los niños sin respetar el derecho de los demás. Cada vez hay más personas que hablan y pretenden enseñar o opinar de cosas que no saben, buscando solamente el propio beneficio económico. Aún hay muchos que se aprovechan de la necesidad espiritual de otros, que buscan un remedio para sus males y sus problemas. Oremos, oremos. Si eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, ora en el Espíritu para que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Judas, en sentido figurado, dice de este tipo de personas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos falsos guías dentro de las iglesias son comparados a manchas. Mancha, de latín mácula, significa señal que una cosa hace en un cuerpo, generalmente ensuciándolo o echándolo a perder. Así ellos participan en los convivios de la iglesia sin ser parte del cuerpo de Cristo. Asisten solo por la comida y para aprovechar el beneficio de la convivencia con los hermanos. La frase estrellas errantes tal vez sea para decir que un tiempo los vemos y luego desaparecen. Van a otro lugar a hacer lo mismo. Judas los define como quienes no aceptan ser pastoreados y se niegan a recibir alimento espiritual, enseñanza o instrucción, y por eso dice que se apacientan a sí mismos. Ya vimos que los compara a nubes que no dejan lluvia, para decir que estas personas no son bendición a nadie. Por otro lado, andan arrastradas por el viento de un lado a otro, árboles viejos y sin fruto, cuando se supone que deberían de tenerlo en abundancia, ya que al igual que la higuera que el Señor Jesús maldijo, tenían o tienen abundantes hojas, pero sin nada de fruto. 2 veces muertos y sin raíz. Son palabras tan duras las que usa
el apóstol Judas, que hasta nos sorprende, porque algunos piensan que en las predicaciones, en las exhortaciones, se debe hablar con puro amor. Miren, este tipo de personas no puede permanecer en un lugar, porque como fieras ondas del mar, espuman su vergüenza. Nos dice esta epístola, son como estrellas errantes, para quienes está reservada una oscuridad eterna de tinieblas. Y menciona a Judas que no profetizó la venida del Señor, al Rey de Reyes, que vendrá para juzgar al mundo. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En las exhortaciones finales de esta epístola, dirigida a los llamados y santificados en Dios Padre, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores, andarán según sus malvados deseos. Un burlador es el que se mofa y hace escarnio de quienes no coinciden con su forma de pensar, de quienes son fieles a Dios y se han apartado de lo que a Él no le agrada. Los exhiben y cuestionan su fe, sus convicciones, rechazan a quienes anhelan la venida de Cristo, se oponen a la predicación del Evangelio del reino de los cielos porque son ingobernables, solo son guiados por sus malvados deseos. Personas que no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo une, no divide. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Sensual significa que es perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos, y la definición está asociada a la personalidad y apariencia física, especialmente en el contexto de los placeres sensuales. En la actualidad hay muchos falsos predicadores, pastores, profetas, apóstoles, etcétera, que están divorciados, otros tienen amantes, otros se han vuelto a casar, incluso varias veces, y por sus vidas de pecado y falta de temor a Dios, evidencian ser farsantes. Concluyo recordando las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dijo el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como cristianos somos responsables de que nuestro testimonio o comportamiento no lleve a otros a blasfemar de Dios. Pablo reprendió a quienes afirmaron ser salvados a través de la ley y aún vivían en pecado. Les dice,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Predicar falsas doctrinas sin sustento bíblico y hacer que el pueblo de Dios se extravíe es una forma de blasfemia. La característica de los siervos de Dios y del Señor Jesucristo es que tienen una sana doctrina bíblica, así como buen testimonio de vida. Recuerda, no eches en saco roto esta epístola, porque cada vez hay más farsantes y hemos de contender por la fe que ha sido dada a los santos, a todos los que han apartado su vida para Cristo. Las personas apartadas de Dios nada podrán hacer. Recuérdalo. Y Dios te bendiga.